Hola, ¿qué tal traders? El día de hoy les traigo una información muy valiosa sobre el mercado cripto, el cual el día de mañana, 13 de septiembre del 2023, vamos a tener un movimiento algo brusco en el mercado porque les voy a presentar una noticia de un exchange que pues prácticamente cerró ya hace un tiempo por problemas que pues muchas veces a veces ni sabemos el por qué, pero este exchange podría comenzar a liquidar ciertos montos de dinero bastante grandes y eso podría estar significando en ciertas monedas en el mercado movimientos a la baja que podríamos estar también aprovechando, pero para los que están trabajando esas monedas o están holdeando esas monedas, tengan muchísimo cuidado. Lo vamos a mirar desde la perspectiva de las noticias, vamos a revisar un poco qué es lo que está ocurriendo y también vamos a pasar a mirar los gráficos. Entonces no se pierdan el video completo porque vamos a tratar varios puntos de vista para que ustedes decidan qué hacer, si quieren aprovechar la oportunidad de hacer un short o si ustedes quieren aguantar sus monedas como lo están trabajando y qué podría pasar con respecto a lo que es Bitcoin o las monedas más grandes, ¿ok? Entonces vamos a dar paso en estos momentos a lo que es la noticia. Vamos acá. Estamos aquí en Cripto Noticias y dice: FTX comenzaría a liquidar sus tenencias en criptomonedas esta semana. El colapsado exchange pidió la autorización para vender hasta 200 millones en criptomonedas por semana desde el próximo 13 de septiembre. Esto de 200 millones ya es un número bastante pesado, pero ¿qué pasa? No es solamente este valor, sino que este valor va a ser semanalmente y eso podría estar afectando las monedas que más tengan ellos en su exchange o que las personas estuvieran trabajando o holdeando dentro de ella, y esto afectaría el entorno más adelante de los otros exchanges con respecto a estas monedas que más se tenía ahí, y se podría estar moviendo el mercado hacia abajo en ciertos activos, ok. Entonces tengan eso muy presente. Bueno, ahí está, prácticamente ahí lo hice todo en ese titular sobre FTX. Ahora vamos a pasar aquí. Bueno, nuevas caídas en las criptos. FTX peligrar los $25,000 en Bitcoin. Ya lo vamos a mirar ahorita en los gráficos. Y sí, podría hacerlo. Podría hacer algunos movimientos a la baja, en la cual podría estar afectando el precio de Bitcoin y podría estar mostrándonos precios por debajo de los 25,000. Pero pues no sabemos hasta el momento cómo afectará el día de mañana esta noticia. Entonces, con respecto a eso, vamos a empezar a revisar el gráfico. Vamos a empezar a mirar qué nos podría estar afectando, hasta dónde podría estar cayendo Bitcoin y si esto lo afectaría en un futuro. ¿Listo? Entonces ya ahorita vamos a pasar a los gráficos. Aquí vamos a mostrarnos cómo estamos en CoinMarketCap. Vamos a buscar a las monedas ahorita que están ahorita peligrando. Ya se las enseñaré cuáles son. Vamos primero a eso. Bueno, aquí tenemos a lo que son Solana, APT y STG. La más famosa es Solana, pues ustedes ya la conocen, es una moneda que se está prácticamente trabajando bastante, pero acá nos dice que Solana tiene pues prácticamente un 16% en CoinMarketCap. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que dentro de todas las monedas el 16% está dentro de FTX, lo cual es bastante pesado. En APT tiene el 10% de su totalidad, y en STG, que no las trabajo de verdad, pues APT y STG pues no las trabajaba, tiene un 45%. Brutal, un 45%, quiere decir prácticamente que tiene la 50% de tenencia de esa moneda dentro de su exchange, o bueno, lo que era. Entonces mucho cuidado con esas tres: Solana, APT y STG. Vamos a mirar este gráfico, me parece muy interesante. Aquí nos muestra en cantidad de millones de dólares que tienen en su poder en cuanto a las diferentes criptos, ok. Entonces fíjense el poder que tiene Solana, que anteriormente lo mirábamos como un 16% en cuanto a la totalidad de las que están en el mercado. Solana está haciendo aproximadamente 1.162 millones de dólares, o sea, eso es mucho dinero, lo cual eso nos podría estar significando gran cantidad en el mercado cripto. Bitcoin está en su segundo puesto con 560 millones de dólares, y bueno, así sucesivamente va pasando. Entonces aquí tenemos la primera que mirábamos con un 14%, acá tenemos a EPT, que es con 137 millones, lo cual es bastante pesado, y la otra moneda es STG con 46 millones. Bueno, son monedas que puede hacer que no estén tan pesadas en CoinMarketCap, que ustedes pueden revisar en cuanto a la cantidad de dinero que mueven día tras día, pero lo que más me interesa es esta Solana,
es una moneda en la cual se podría ver bastante afectado, es una moneda que muchas personas están holdeando y esto podría estar significando una fuerte caída. Entonces tengan muy previsto esta moneda, bueno, las tres, y también las demás puede ser que empiecen a caer, pero no a tanta fuerza como puede ser esta, ¿ok? Entonces, lo que es Bitcoin se podría haber afectado, podría estar rompiendo algún soporte, bajando en estas semanas algo, porque pues obviamente hay muchas personas metidas aquí trabajando en este exchange, ¿ok? O bueno, que estuvieran trabajando aquí. Entonces eso podría estar afectando el mercado. Listo, entonces si nos vamos aquí, Bitcoin en estos momentos, en los últimos 7 días, ha manejado un porcentaje alrededor de subida de un 1.73%, ha estado bastante estable a comparación de otras monedas que se han venido moviendo bastante fuerte, ¿ok? Entonces, eso es en los últimos 7 días, en las últimas 24 horas se ha movido al alza, lo cual puede estar preparándose para el día de mañana para poder hacer su fuerte caída. Ok, vamos a buscar a Solana, estamos en el puesto 9. Aquí lo podemos mostrar, pero fíjense lo que ha ocurrido. En la última semana ha bajado un 12%. ¿Eso qué quiere decir? Que se están preparando o ya se están saliendo de su moneda que podrían estar holdeando, o estarían en ese activo o metiéndose en short para aprovechar esa caída. Ok, fíjense lo que ha caído. Entonces ténganlo previsto, nos están ya avisando el mercado que algo puede estar ocurriendo el día de mañana o en toda esta semana con estas monedas. Entonces pero muy pendientes. Ok, entonces fíjense que aquí ya el mercado nos está avisando por medio de las noticias. Estamos preparándonos para algún movimiento que puede ser más que toda la baja, para que lo tengan previsto. Entonces vámonos ahora a los gráficos, que es lo que más me gusta revisar. Y fíjense, aquí tengo a Solana, en la cual tiene una línea de tendencia, en la cual fue rota hace ya bastante tiempo. Bueno, hablamos de horas, estamos en una hora, vámonos a 4 horas. Miren esto tan bonito. Esto en los gráficos es una ruptura hermosa con confirmación y tiene todas las posibilidades de caer bastante fuerte. Entonces acá podemos ya empezar a definir algunos soportes en los cuales podríamos tener a Solana de nuevo. Ok, aquí ya podríamos tener a Solana. Si decide caer con más fuerza, podríamos tenerlo hasta sobre los 8 y 9 dólares. Pero este soporte me parece bastante interesante. Y acá hay una línea de soporte también que me parece interesante, pero siento que podríamos tener a Solana sobre los 12, entre los 12 y 13 dólares de nuevo. Ok, entonces ¿qué pasa? Aquí ya tuvimos una ruptura bastante fuerte. Estamos en temporalidad de 4 horas, lo cual significa que es bastante a tener en cuenta. Y tenemos esto. Venimos subiendo con mucha fuerza, hace máximos. Bueno, los máximos están más atrás, pero en esta zona que tenemos acá, nos lleva hasta prácticamente los 31, 32 dólares. Y luego de eso comienza a tener algún movimiento a la baja. Acá también hay una ruptura de soporte muy parecido al que tenemos acá. Vamos a trazarlo acá. Miren. Y fíjense en esto. Esta misma ruptura la estamos teniendo acá. Entonces, aquí si nosotros medimos desde la zona en que cayó a este punto, solamente a este soporte que mostró bastante interesante, es un 17-18%. Eso es muchísimo. Eso es, para aprovechar esas caídas son abismales. Y para los que entraron en short, excelente. Y para los que están holdeando, es un fuerte golpe. Ok, entonces eso mismo que ocurrió acá está ocurriendo en estos momentos. Aquí también tuvo esa ruptura, rompe con mucha fuerza. Ya nos vamos a acercar un poquito más. Y luego confirma, se mantiene y luego sigue cayendo. Ok, entonces vamos a borrar un poquito eso para que nos deje mirar el gráfico mejor. Ok, y aquí ya podemos ver más de cerca estas fuertes velas que luego de haber subido con esta fuerza se detuvieron, encontraron una excelente zona de resistencia y ahí la respetó. Empezaron a aparecer los osos empujando el precio hacia abajo con velas bastante pesadas. También se consume esta velotota que tienen acá los compradores y luego continúa rompiendo ese soporte. ¿Qué quiere decir? Fuerza de los vendedores, aparición de los vendedores, aparición de los osos, y luego de eso se mantiene el precio. Intentan aparecer los compradores, pero no acaban con los vendedores y luego ¡boom!, termina siendo una confirmación en la cual ya podríamos estar mostrando fuerte caída por medio del análisis técnico.
ok, listo. Entonces tengan eso pero muy presente. Podemos tener algún movimiento al alza pequeño de aquí a mañana y nos podría estar mostrando luego una fuerte caída, y puede ser alguna vela bastante pesada que nos podría estar llevando a precios muy por debajo de los 14, 13 dólares, y eso es bastante. Si lo vamos a medir desde el punto que estamos en estos momentos, estamos hablando de un 20%, 30%, eso es muchísimo, ok. Y eso es la primera semana, ahí es cuando más pánico hay, y cada semana se van a estar teniendo en cuenta este tipo de cosas para que lo tengan muy presente. Entonces, mucho ojo con este tipo de monedas. Fíjense eso, un análisis técnico muy bien planteado, con su razonamiento en cuanto a las rupturas de soportes, y va a buscar nuevos soportes. Muy atentos a los precios desde los 14 dólares, 12 dólares, 13 dólares. Y si quiere seguir cayendo, lo puede estar haciendo hasta los 8 o 9 dólares. Y eso es demasiado. Entonces, muy pendientes a este tipo de planificaciones, ok. Vámonos a pasar a AEPT. Las tengo en rojo para tenerlas muy presente. Tienen algo muy similar cada una de las monedas que les mostré anteriormente. Soporte, rompimiento, puede estar subiendo un poquito más y boom, para abajo, de esta forma, ok, pam, y para abajo, ok, muy presente eso. Miren esto, aquí podríamos estar marcando zonas de soporte interesantes a tener en cuenta. Pero si nosotros vamos a ir a medir con respecto a esto, el porcentaje de caída es bastante crucial, 30%. Listo, entonces muy pendientes a eso. Tenemos una fuerte caída que puede estar dándonos este movimiento a la baja, ok. Aquí nos puede estar terminando de confirmar cuando haya un rompimiento. Vamos a borrar aquí un poquito para mostrarles cómo podría ser el recorrido de la moneda. Cuando venga acá, va a hacer algún movimiento con velas muy pesadas, rompe, se devuelve, se puede mantener un poquito acá y ¡plac! Acá, a esta zona de soporte, lo cual podría ser un 20-30%. Entonces preparen sus gatillos para los shorts, pero siempre revisen ante los gráficos para que sepan cuándo es buen momento de entrar y cuándo es momento también de tomar ganancias, ok. Vamos a STG, que también tiene algo muy similar, están muy parecidas las tres monedas, y eso puede ser con relación a lo que pasa en FTX, ok. Lo mismo, rompimiento de soporte, confirmación, y vamos para abajo. Ahí es revisar hasta dónde podríamos estar cayendo, y aquí si marcamos estas zonas, esto es mucho porcentaje, esto es una caída abismal de un 25-30%. Tiene esta relación del porcentaje que podría estar cayendo estas monedas, ok. Muy pendientes, miren. Si lo quieren ver de esta manera, también hay rompimiento, confirmación, rompe, confirma y para abajo. Esto va a caer con mucha fuerza. Es más, está haciendo mínimos de esta zona. Rompió esta zona de soporte y ya está empezando a caer. ¿Qué pasa ahora con Bitcoin? Que era lo que nosotros estamos mirando, que podría también verse afectado. Podría estar llegando a esta zona de resistencia que está en estos momentos. Vamos a marcarla acá. Vamos a borrar todo esto que tenemos acá para que no nos interrumpa. Y fíjense, aquí tenemos un movimiento al alza que nos llevó a una línea de tendencia bastante interesante, y esto podría estar significando que pueda subir aquí, mantenerse un poquito, rebotar y hacer un movimiento a la baja, porque hay muchas personas que están esperando el movimiento de Bitcoin para que caiga de nuevo. Esto podría estar significando que estamos en zona de resistencia, zona en donde puede estar cayendo el precio, y aquí podría estar demarcando un rompimiento de esta zona de soporte bastante interesante, ok. Entonces Bitcoin se puede estar cayendo fuerte también, no tanto como las otras monedas, pero sí podría estar viéndose afectada. Si ustedes tienen alguna duda o algo en comparación con lo que está ocurriendo en Bitcoin, con lo que está ocurriendo con FTX, con esto, háganmelo saber por el medio de la caja de comentarios. ¿Hasta qué precios a ustedes les parece que pueda estar cayendo el precio? ¿Qué podría estar ocurriendo? ¿Qué se nos puede esperar en las siguientes semanas con esto de que cada semana van a estar prácticamente vendiendo 200 millones de dólares, que eso es una cantidad exorbitante? ¿Qué pasará? ¿Entrará miedo en los vendedores? ¿Entrará miedo en los compradores? ¿Entrará miedo en los que están holdeando
Entonces, muy atentos a todo esto, porque son noticias que nos pueden ayudar a nosotros a generar ganancias. Mientras muchas personas pueden estar perdiendo, nosotros podemos estar ganando. Estos son los mercados financieros. Trabajarlos con muy buena inteligencia, muy buenos análisis, llevándolo a cabo siempre, revisando qué está pasando, revisando noticias, revisando los gráficos, y eso los llevará a ustedes a generar excelente dinero. Pero ojo, esto no va a ser el fin de Bitcoin, jamás. Entonces eso nos va a llevar a que Bitcoin en un tiempo vaya a empezar a tener mucha más fuerza. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ya ocurren pasa todo esto, estas locuras y todo eso, ¿qué pasa? La gente que está holdeando en este tipo de monedas puede estar pasándose al activo, que es un activo refugio como es el Bitcoin. Entonces ahí empiezan a empujar el precio hacia arriba. Entonces puede empezar Bitcoin a tener esos máximos que tanto estamos esperando. Puede llevarnos a $100,000, $1,000,000, no sabemos. Tenemos que esperar que el tiempo nos empiece a decir qué es lo que está mostrando, pero Bitcoin a periodos largos de 1, 2, 3, 5 años nos va a mostrar muy buenas ganancias. Entonces si los quieres aprovechar, aquí también te dejo videos en los cuales yo te muestro en cómo nosotros por medio de Bitcoin generamos, acumulamos y ganamos por medio de la valorización. Entonces traders, hay mucha información, estudien mi canal, y si quieren seguirme en mis redes, síganme, ahí les estoy mostrando las ganancias diarias. También trabajo lo que Forex, les enseño todos los días, pero aprendan a trabajar el mercado. Si quieren algo mucho más al punto, al grano, como decimos acá en Colombia, bueno, como estoy ahorita vestido como mi selección, que vamos a jugar el día de hoy contra Chile, vamos a ganarles a mis amigos chilenos. Muy pendientes, y si quieren aprender mucho más, escríbanme, podemos aprender todos juntos. Si tienen alguna moneda que quieran revisar, si tienen alguna noticia, háganmela saber, y empezamos a hablar acá en estos videos que tanto nos sirven y que a muchas personas les está llegando, para que aprendan a saber cómo generar por medio de los mercados financieros, hacerlo de forma correcta y no invertir por invertir. Un abrazo traders, futuros traders, nos vemos en el siguiente video. Un abrazo, chao.